Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Muy bien. Ok, déjenme comparto mi pantalla. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No tuvieron ningún problema para unirse? No, todo bien. Excelente. Muy bien, chicos, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra primer clase virtual. A ver qué tal nos va, ¿no? Y a ver cómo se sienten. Si no, pues nos regresamos a presencial, ¿no? ¿O no? ¿O les agrada mejor así en línea? Vamos a ver qué tal nos va. Tienen que participar, ¿eh? Porque si no participan, nos regresamos a presencial, ¿eh? Yo no sé, tienen que participar. Bueno, entonces, creo que ya estamos todos. ¿Cuántos somos? Déjenme ver. Ya estoy grabando la clase por cualquier cosa. Somos 9, somos poquitos, todavía faltan algunos, ¿no? Me imagino. ¿Cómo van con sus tareas, su ejercicio práctico 2? ¿Ya les quedó? ¿Ya lo hicieron? Yo todavía no lo hago, pero ahí vamos. ¿Ahí van? ¿Todavía no? Bueno, los demás, Yo tampoco, pero ya. Hoy apúrenle lo porque que creen que hoy vamos a dejar otro. Así que, y viene más complicadito. Entonces, hay que apurarnos. Ya viene otro y ya estamos casi terminando el tema 2. Entonces, sí, hay que meterle un poco de velocidad a los ejercicios. ¿Ok? Dice que no le sale lo de editar los registros, sí puedo borrar, pero no editar. Recuerden que dice que me marca error de que se crearon con el mismo key. Tal vez estás usando el método. ¿Qué método HTTP estás usando? Habría que ver. Este, bueno, si no, después mándenme el detalle. Cuando se atoren en algo, envíen, acuérdense que para eso está el grupo de usuarios, para que manden ahí sus dudas y podemos ver, mandan detalle de su código, de lo que están haciendo, para poderlos ayudar. No gasten tanto tiempo en tratar de resolverlo. Digo, está bien que intenten, pero si ya pasa mucho tiempo o pasa algo de tiempo y ven que no le dan a la falla, pues suban su error al grupo, ¿no? O avísenme. Bueno, este dice justo los edito igual como los subo, en lugar de post pongo put. O sea, con cualquiera de los dos métodos te marca error. Con put, ok. Habría que ver con post. Inténtalo con un post a ver qué sucede, ¿no? Denme un segundito. Listo, perdón. Bueno, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de dos temas, los últimos dos temas para terminar ya el tema 2, que sería hablando un poquito de React. Ya vimos todo lo general, ahora vamos a hablar de algo un poco más complejo, ¿no? Que recuerden que lo interesante de este tipo de manejadores pues es su capacidad para trabajar en clúster. Entonces vamos a revisar algunos conceptos de las bases Key Value en Cluster, bueno, en particular de React, qué nos ofrece, cuáles sus características, y después vemos lo de su ejercicio, ¿vale? Entonces, eh, pues ya lo hemos estado platicando, ¿no? También vimos lo que es el concepto de clúster. Sabemos que un clúster es un conjunto de nodos, ¿no? Se forma por un conjunto de nodos. ¿No? En cada nodo vamos a contar con una instancia de React instalada.
Normalmente en términos de este manejador se le llama un React Node, ¿no? Un nodo de React. Es como si tuviéramos 5 máquinas y se pusieran a instalar React en cada una, podemos formar un clúster, ¿ok? Eh, Ahora, a su vez, cada React Node, o sea, cada máquina, puede administrar a un conjunto de un concepto que le llevamos a llamar nodos virtuales. Nodos virtuales, o sea, hace vNodes. ¿Ok? Tal vez una forma fácil de entender esto sería de la siguiente manera. Miren, vamos a poner aquí una nueva, un nuevo pestaña y supongamos que estas son nuestras máquinas. ¿Ok? La máquina uno, la máquina 2, la máquina 3, por ejemplo. ¿No? Estas son máquinas, o sea, los servidores, si quieren verlo así, las computadoras. Máquina uno y así sucesivamente, ¿no? Máquina 2 y máquina 3. El concepto de Virtual Node, ¿ok? Es, digamos, como si dentro de cada nodo tuviéramos a su vez otros nodos, ¿ok? O si quieren verlo de otra manera, algunos componentes que encargan o que son los que realmente se reparten el trabajo para para ejecutar las peticiones, por ejemplo, para hacer una lectura en escritura, ¿no? Entonces tal vez podríamos entenderlo como al interior de cada nodo tenemos varios, por así decirlo, si quieren, workers o ayudantes, ¿no? O- Que se encargan de atender las peticiones. Entonces llegan las peticiones a un server y estos vNodes son los encargados de atenderlas, ¿vale? Ese es básicamente el concepto de nodo virtual. ¿Ok? Por lo tanto, en cuestión de escrituras, los vNodes se encargan de almacenar parte de la información que nosotros enviamos a la base de datos, es decir, parte de los objetos key value, ¿no? Los nodos en React son considerados como idénticos, como clones, tienen exactamente instalado, no sé, el mismo software, ¿no? Y no necesariamente todos los nodos van a participar en cada cosa que se haga con el manejador, ¿no? Entonces, básicamente ese es el primer concepto, el concepto de clúster y el concepto de vNode, ¿ok? Otro concepto importante es el de ring, ¿ok? Este manejador utiliza este concepto para tratar de distribuir la carga, ¿no? O las peticiones que le llegan a cada nodo. Entonces, primero que nada, lo que hace React es que a todas las keys de nuestros objetos, internamente React les calcula una especie de hash code, si quieren verlo así, o de hash, ¿ok? Formado por 160 bits. O sea, está grandecito, ¿no? 160 bits. Eh, este resultado permite a React ubicar a cada objeto en alguna posición de una estructura llamada anillo. O sea, imagínense que tenemos aquí una especie de anillo, ¿ok? Que me sirve para posicionar un objeto, ¿ok? Este anillo puede estar particionado. Cada uno de estos pedacitos que ven aquí, cada color, es una partición. En este caso se muestra un ejemplo de un anillo con 32 particiones, ¿ok? Cada una de de estos rectangulitos o de estos elementos son particiones. Entonces, si los contáramos, nos daría 32 particiones, ¿no? Ahora, a cada pedacito, a cada partición se le asocia un vNode. O sea, cada vNode va a ser encargado de atender a una partición, es decir, una partición simple. El vNode está por aquí, ¿ok? Y observen que físicamente nosotros podemos tener ya nodos físicos, pues obviamente son muchos menos. Digamos que el nodo cero tiene asociado a sus correspondientes vNodes, que serían todos los verdes. El nodo uno tendría asociado a todos sus vNodes, que serían los color, ¿qué? Como rosa. Los del nodo 2 igual los azules y el nodo 3 los amarillos, ¿vale? Entonces,
ese es el concepto de ring y de vNode. Eh, Como les comentaba, a nivel general, cada nodo del clúster es responsable de administrar un cierto número de vnodes, ¿no? Un conjunto de nodos virtuales, cada nodo físico. Ese numerito se podría calcular más o menos de esta forma, obteniendo el número de particiones contra el número de nodos. ¿Cuántas particiones tiene este anillo? Tiene 32. ¿Cuántos nodos físicos tiene nuestro server? 4. ¿Ok? 32 entre 4. Eso significaría que vamos a necesitar, ¿qué? 8 vnodes por nodo. Más bien, en cada nodo vamos a tener 8 vnodes. ¿Ok? Entonces, depende el número de nodos y depende el número de particiones. ¿Vale? Entonces, de esta manera podríamos saber cuántos vnodes va a haber en cada partición. ¿Ok? Esto es configurable, obviamente. Nosotros podemos decidir cuántas particiones queremos. El valor 32 no es fijo, nosotros lo podemos modificar. Y obviamente también dependemos del número de nodos físicos. Estas serían las máquinas. Entonces, con el número de particiones y el número de nodos, podemos determinar el número de vnodes por partición. Perdón, por nodo, ¿no? Por nodo. ¿Ok? Entonces, ese es otro concepto que maneja React. Vamos a ver más adelante qué pasa cuando un cliente envía una petición, ¿no? Ya sea una inserción de un nuevo dato o una lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta aquí, si se entiende más o menos lo que hemos revisado, el concepto de clúster, el concepto de React Node, el concepto de nodo virtual o un vnode, concepto de ring y de partición, ¿no? Lo que llevamos hasta ahorita. ¿No dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Entonces, sigamos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, ya en un clúster cuando hacemos operaciones, ¿no? Como las que ustedes aprendieron, o sea, operaciones de almacenar datos o de recuperar datos? Entra aquí un concepto que le llaman replicación inteligente. Aquí ya entra también en juego lo que es la replicación. Entonces, por ejemplo, en una operación put, ¿no? Cuando el objeto lo almacenamos, decidimos almacenarlo en un clúster, ¿ok? Cualquiera de los nodos puede actuar como nodo coordinador. O sea, vamos a ver más adelante que existe un concepto de nodo coordinador, ¿no? Y veremos sus funciones. Pero ahorita a grandes rasgos, pues les da más o menos una noción, ¿no? Por el nombre, ¿no? El que coordina la petición. Entonces, el nodo coordinador básicamente va a checar en cómo se encuentra el anillo y determinar el vnode para que va a atender, ¿no? Que va a atender a la petición. ¿Ok? Cuando llegue el objeto, este objeto se le va a asignar a una partición, o sea, un cuadrito de estos. ¿Ok? Y ese vnode pues, va a ser el encargado de atender la escritura, ¿no? De realizar la escritura. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, vamos a suponer que aquí hacemos un put y nos responde este. Pero aparte de este nodo, ¿no? De este vnode, ah, también van a contestar o la petición también se va a enviar, ¿ok? A las n-1 particiones del ring, ¿ok? Donde n sería el número configurado que indica cuántas copias del objeto queremos almacenar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, si ponemos un objeto, ¿no? Y se le asigna a esta partición, ¿no? Esta partición, digamos que es nuestra primera liga, ¿no? Entre el objeto y su correspondiente partición. Se calcula con base al valor del aquí en qué cuadrito le toca. Vamos a suponer que esta petición le toca aquí, ¿ok? Y también se va a enviar esa petición a las n-1,
particiones, ¿no? En este caso, si n está configurado con 3, entonces enviarían a estas otras dos. ¿Ok? Entonces, así es como implementa React, por ejemplo, una operación de escritura. ¿Ok? Entonces, n, ¿qué va a ser n? N es el valor configurado, ¿ok? Que indica el número de copias de objetos, el número de copias del objeto almacenar. ¿Ok? Así como hay un parámetro n, también hay un parámetro w, en donde w tiene que ser menor a n. ¿Ok? W básicamente indica el número mínimo de copias que deben ser almacenadas de forma exitosa. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en qué relación tiene W, pero digamos, n dijimos que es el nivel de el número de copias, ¿no? Y W podríamos decir de esas n copias, ¿cuántas vamos a considerar como obligatorias, ¿no? Para considerar a la petición como exitosa. No sé si me doy a entender. O sea, supongamos que configuramos 10, n igual a 10 porque tenemos tal vez 10 nodos. Pero podríamos decir de esos 10 nos conformamos con que la operación de escritura sea exitosa en 7, por ejemplo, ¿no? Al menos en 7. Entonces eso lo controlamos con el parámetro W. ¿Ok? Viene un poquito más adelante las explicaciones de los parámetros a detalle. ¿Ok? Un poquito más adelante. ¿Qué sucede con una operación get? Con una operación get ocurre una idea algo parecida, ¿no? Este, Se envía la petición al vnode correspondiente, ¿ok? Ese node correspondiente, pues, ¿cómo se sabe, cómo se determina cuál o cuál le toca? Con base al hash que le comentamos hace rato, ¿ok? Y pues al hacer un get, tal vez ustedes pensarían que nada más se envía la petición a un nodo, ¿no? Pero también vean que se envía a los n-1 particiones, ¿ok? Entonces también para la operación get tenemos ahí la cuestión de copias, ¿no? De redundancia. Y por otro lado existe un parámetro R que es menor a n, donde R indica el número de bnodes que debe responder antes de regresar una respuesta. Ah, esa es otra cosa. Al final recuerden que las operaciones que nos ayuda a hacerlas son los bnodes. Entonces podemos controlar aquí. Para que la operación la considere como exitosa, deben de haberme contestado dos bnodes, por ejemplo, ¿no? Entonces es básicamente lo que ocurre cuando estamos en un ambiente clusterizado. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Más o menos entendieron esos conceptos tan medio feos. Sí, más o menos una idea. ¿Ok? A ver, por ejemplo, ¿quién me quiere explicar en sí qué es qué es el anillo? ¿Qué función tiene un anillo aquí en este contexto? Para alojar los nodes y saber en qué posición está y así poder redireccionar cuando existan peticiones. O sea, cuando entra una petición, saber los nodes que tenemos y así poder redireccionar a la petición a un node. Ajá, exacto. O sea, de entrada el anillo nos va a servir para distribuir la carga de trabajo en todo el clúster. O sea, imagínense a mejor el anillo como un anillo que está girando, ¿no? Vamos a ponerlo más o menos de este estilo. Podríamos tal vez entenderlo así. Dibujo aquí el círculo, que este es nuestro anillo, ¿no? Y, y entonces supongan que el anillo está girando, girando. Entonces, el anillo va a tener como, hagan de cuenta que es como si tuviera asientos, ¿no? Todos los asientos. Hagan de cuenta como un juego en la feria, ¿no? Donde tiene asientos. ¿Ok? Aquí llegaría la gente. Y así. Entonces, este anillo, digamos, va a tener 32 asientos para 32 gentes, digamos, ¿no? Entonces,
estos asientos van a estar disponibles para atender a la gente, ¿no? Y aparte, estos 32 asientos se dividen en particiones, bueno, más bien representan una partición. Entonces tendrás aquí la partición uno, la partición 2, la partición 3, ¿ok? Particiones. O sea, el asiento serían como si fueran particiones. Partición 5 y así nos vamos sucesivamente hasta llegar a la partición 32, ¿no? Dos pedacitos, ¿no? Ahora, por otro lado, decíamos que aquí a cada partición se le asigna un ¿qué? Un B-node. La relación es uno a uno, ¿no? Aquí hay un B-node, aquí hay otro B-node, y así sucesivamente, ¿no? Otro B-node, y así, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener cada server físico. Aquí está nuestro server físico. Cada máquina va a hacerse responsable de quién, de varias particiones. Por ejemplo, pudiera ser de esta, pudiera ser a lo mejor de esta, pudiera ser por acá de otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces, más o menos es la idea. Cuando llegan las peticiones, ¿no? Esa petición por ejemplo, si vamos a guardar un nuevo objeto, la llave se le calcula esa llave de 160 bits, ¿se acuerdan? Un hash de 160. Ese hash me va a permitir ubicarla en alguno de estos pedacitos, ¿no? En alguna partición. Supongamos que le toca aquí, ¿no? Entonces, este objeto le tocó aquí, en esta partición. Esta partición tiene asociado un vnode y este vnode va a ser el encargado de procesar que ahora sí la instrucción, ¿no? Que puede ser un get, una lectura, una escritura, etcétera, una actualización. Y ya, ¿vale? Es como si nos subiéramos a un juego, ¿no? Y tiene asientos y ahí ya nos van atendiendo. Sí, Diana, adelante, eso, hay duda. En el hash que tenemos, también estaría la información de en qué partición están las copias que se realizaron o cómo se accede a las copias. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, llega una petición y dices, a ver, aquí me tocó. Ah, perfecto, entonces este sería, digamos, tu lugar inicial, pero adicionalmente vamos a agregarle otras dos más, otros lugares dos, porque son para replicar, ¿no? Para replicar. Entonces, una, digamos que es el principal y lo demás sería para donde se va a guardar el dato. Es decir, el dato lo podemos guardar en más de una partición, ¿ok? Como lo veíamos acá, a lo mejor acá, obviamente, las otras dos o las otras copias deben almacenarse en nodos distintos, ¿no? Déjenme regreso aquí al ejemplito. Vamos a suponer que un objeto con base al hash le toca aquí, ¿ok? Y tenemos una replicación de dos copias más, entonces vamos a asignarle, ¿no? También el objeto a esta otra partición y a esta otra que pertenecen a nodos diferentes, ¿ok? Para hacer la replicación. Entonces el objeto se va a guardar aquí, aquí y acá, ¿ok? Se estaría guardando en este nodo, en el azul y en el amarillo, por ejemplo. ¿Sí, más o Vale, menos? ¿Ok? sí. Muy bien. Este, am, Otra duda, algo que no se haya entendido. Ok, muy bien. Entonces, esa es básicamente la manera en cómo este manejador va distribuyendo sus objetos en todos los nodos, ¿no? En todos los nodos físicos que tengan a través del concepto de anillo y a través del concepto de partición. ¿Ok? Entonces, miren,
Cuando un objeto se almacena en el clúster, les decía hace un momento, cualquiera de los nodos puede actuar como coordinador, ¿ok? Ese nodo coordinador va a consultar el estado del anillo y va a determinar el vnode y la partición a la cual pertenece el key value. O sea, con base al key, ¿ok? Se determina en qué partición vamos a poner ese objeto. Eso de hacerlo con un hash es básicamente tratar de distribuir de la forma más homogénea posible, ¿no? Que, de tal forma que todos los nodos tengan más o menos la misma cantidad de datos o de objetos, ¿ok? Entonces, ya que se determinó en qué partición le toca, se le indica al vnode asociado. Recuerden que cada partición tiene su vnode asociado, ¿ok? Y al vnode le indica, oye vnode, me acaban de enviar una petición de escritura, escríbele, ¿no? Entonces el vnode se encarga de hacer la operación de escritura. Y en la escritura también, como comentábamos, se guardaría en las n-1 particiones, ¿ok? En el ring, obviamente, donde se hará una copia, ¿ok? Recuerden que lo configuramos en los properties para indicar cuántas copias queremos, ¿vale? Bueno, y luego, por otro lado, existe el parámetro W, también aquí es algo similar a lo que habíamos comentado. W debe ser menor a n y básicamente indica el número de copias que deben de ser exitosas para considerar a la escritura como tal, como exitosa. Sí me doy a entender, sobre todo con este puntito. O sea, por ejemplo, puedo tener que les gusta 5 nodos físicos y puedo poner W3. ¿Qué significará si W es 3 y N es 5? Pues que si se hacen esas 3 copias, Ajá, se va a considerar como exitoso, ¿no? ajá. O sea, la base me permite, podría yo decirle, pues sabes que almacéname 5 copias, ¿no? Porque tengo 5 nodos. Pero si eso es muy exagerado para nosotros, le podemos poner menos, ¿no? 3. Se va a guardar en 3, ¿no? En 3 nodos, ¿ok? Y ya está ahí. No necesito una replicación completa, ¿ok? Un poquito más adelante vamos a ver esto más a detalle cuando estemos en la parte ya de llena de replicación, ¿ok? Ahora, en una operación GET pasa algo parecido. Se envía la petición al vnode que le toca ese hash, porque recuerden que traemos el key y con la key podemos determinar, ¿no? A la partición y por lo tanto al vnode que va, este, a trabajar, ¿ok? Entonces, y además de enviarla a esa partición, se enviaría igual a las n-1 particiones donde hay una copia. O sea, es curioso, ¿no? Porque pensarían, pues, ¿para qué me traigo? A ver, piensa en el siguiente escenario. Aquí dice que se va a hacer la lectura, pero de varios lados, ¿no? ¿Qué se supone que obtendría si leo en varios lados? ¿Qué en teoría debo traer? ¿No? El mismo resultado, ¿no? Igualito, ¿no? Están de acuerdo que será el resultado idéntico. No se les hace raro decir, oye, ¿no, eso no es una redundancia? O sea, ¿para qué quiero leer 3 veces el resultado? Si es el mismo, ¿no? Pues puede ser que como cuando lo escribimos, igual le decimos que lo escriba en 5, pero con que lo escriba bien en 3 ya está bien. Entonces, ¿qué tal que cuando lo pedimos nos trae uno que no era correcto? A lo mejor el cuarto que no lo escribe bien. Entonces, Ajá. por eso necesitamos como varias réplicas para que haya como un consenso, ¿no? En que cuál es la correcta. De hecho, miren, pueden pasar cosas interesantes, pero sí, está muy bien, exacto. El hecho de que tengamos esa posibilidad de tener flexibilidad, como vimos desde el primer tema, podemos tener estos escenarios, ¿no? Este,
En la escritura vamos a decir que ponemos una escritura, ¿ok? Y digamos que nuestro objeto está aquí en una partición uno. Nuestro objeto está aquí en una partición 2 y una partición 3, ¿ok? Cuando hacemos una lectura, este, le vamos a decir al server, quiero que me traigas la copia, obviamente la copia original, digamos la primaria, por así decirlo, pero también la secundaria y también la terciaria. Igual ahí es donde se preguntan, ¿y para qué tanto, no? Y como bien comentan, que lo que puede pasar son, por ejemplo, ¿qué pasa si al momento de hacer la consulta, cuando se insertó este objeto, qué tal si P3 estaba, no disponible? Pero ustedes permitieron que se almacenaran estos objetos, es decir, le dieron mayor relevancia a la disponibilidad, ¿no? P1 y P2 ya tienen el objeto, pero P3 no porque se dañó. ¿Qué pasa cuando otro proceso intente leer? Va a leer de los tres, uno, 2 y 3. ¿Y qué tal si de mala casualidad lee este proceso, lee el valor aquí? ¿Qué creen que pasa? Manda una petición de lectura y normalmente puede que le conteste nada más uno. Y este uno le puede decir, no lo tengo, pero en realidad sí lo tengo porque las otras dos copias ya no tuvieron problemas cuando se insertó. Y a lo mejor tiempo después se acuerdan con el concepto de consistencia eventual en el que la base nos deja que haya de repente un nodo que quede inconcluso. Digo, ok, está bien, pero pues no te tardes en corregirlo, ¿no? La famosa consistencia eventual. Pero ¿qué tal si en ese inter llega una consulta y esa petición, este, justamente incluye este valor? Me va a decir no existe. Entonces ahí es donde entran las otras dos. Nosotros podemos configurar, por ejemplo, ¿sabes qué? No me voy a conformar con que un server me responda, porque puede que ese server, por el concepto de consistencia, perdón, sí, de consistencia eventual, puede que este server no me traiga lo más reciente o que todavía no tenga la copia, entonces puedo desconfiar un poco. Pero ¿qué tal si le configuro dos o tres? Si le configuro más, significa que tengo que esperar la respuesta de otros nodos y confirmar que todo esté correcto. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que se hace también con las lecturas. Como pueden ver, hay alta disponibilidad para lecturas y alta disponibilidad para escrituras. Ajá. Si más o menos se entendió, está muy difícil. O ya quieren ver acción, así como que ya quieren ver el código. Como que se extraña la clase en presencial, ¿no? Están muy calladitos, en presencial por lo menos están, este, poniendo Profesor, atención y demás. ¿Qué pasó? ¿existe una relación de parámetro W y R? O sea, de que la cantidad mínima de copias que se tiene que hacer con la cantidad de respuestas. Digamos que están relacionadas, pero no hay una restricción. Eso es de nuestro lado, cómo las configuremos. Ah, ok. Entonces ¿Ok? se puede tener diferentes. Sí, puedes tener diferentes valores. Ahorita los vamos a revisar cuando revisemos, cuando chequemos lo de replicación. Aquí viene una tablita, miren, les adelanto. Ahorita la vamos a revisar. Aquí vienen estos parámetros para que queden mucho más claros. ¿Ok? Ah, profesor, también en el put ese que tiene aquí y value, o sea, aquí es el hash y el value es bueno, el bnote. No, 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 no. no. Tu objeto trae un key y un value, ¿no? Un value. Ese hash de 160, ¿qué? 160 les dije, ¿no? 160 bits que les dije, se calcula a partir del valor de la llave. No es que se reemplace por la llave. Este valor básicamente nada más se utiliza para ver dónde lo vas a poner, en qué partición del anillo lo vas a poner. ¿Ok? Ese hash realmente lo que me dice es saber en qué partición te toca. Nada más, pero haz de cuenta que va a tener aquí su key y su value. ¿Ok? Entonces realmente este hash nada más tiene su función para ubicar y también para asignarlo a una partición y también cuando lo buscas
se vuelve a calcular para saber en dónde anda el dato, ¿no? En qué partición se encuentra. Ah, ya, entonces era como la asignación que habíamos dicho en clase, que había una que se puede hacer con el módulo, ¿no? En ese caso es con el hash. Asignación con el módulo. Ah, ándale, ándale, sí, sí, sí. ¿Te acuerdan que decíamos, a ver, si tienes 10 lugares, pues a una ID le puedes sacar módulo 10 y siempre te va a dar de entre el 1 y el 9, ¿no? Entonces, si tienes 9 lugares, pues siempre vas a ir como que asignándolos más o menos de manera equitativa. Ese sería el equivalente a este hash de 160, pero sí es completamente válida esa analogía. Entonces, profesor, ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí se va entendiendo lo que es la parte de clusterización. Sí, Muy bien. Ahora vamos a ver otro tema que está, digamos, íntimamente ligado o está muy, muy asociado con lo que es la parte de clusterización, es decir, la replicación. ¿Ok? Igual, todas las bases no SQL y obviamente esta, fueron diseñadas y desarrolladas pensando para trabajar en clúster, en un clúster formado por n nodos, ¿no? Los datos son distribuidos en los diferentes servidores, ¿no? Y esto nos permite implementar los requerimientos que ya hemos comentado, alta disponibilidad y tolerancia a fallas, ¿ok? Y por otro lado, hemos comentado que todos los DBMS no SQL o todos las bases de datos no SQL tienen que implementar o implementan las características del teorema de CAP, ¿se acuerdan? Que teníamos dos extremos, alta disponibilidad y tolerancia a la partición o consistencia, alta consistencia y también tolerante a la partición, ¿ok? Una u otra. ¿Se acuerdan que eso lo platicamos desde el tema uno, ¿no? Este, Aquí lo que me gustaría que me ayudaran a definir es que con base a estos parámetros de NRW es qué tanto queremos hacer que React se vaya para este lado o queremos que se vaya para el otro extremo. ¿Ok? Nosotros lo decidimos. Con los parámetros es, por ejemplo, yo les puedo preguntar, a ver, proponga valores o qué valores pudieran ser adecuados para que nuestro clúster le dé preferencia a una consistencia eventual. O configure el clúster para que, este, de tal manera que le demos más peso a la consistencia. O sea, queremos datos consistentes casi casi en tiempo real. Entonces tenemos que configurar los parámetros para llegar a ese punto, ¿ok? Entonces no hay como tal, o eres uno o eres otro, ¿no? Porque podemos hacer algo que llaman el tuning, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto, ¿no? No tanta disponibilidad, pero tampoco tan baja consistencia, ¿no? O sea, podemos ponerlo al nivel que ustedes quieran, ¿no? Haz de cuenta como si fuera no sé si alguien recuerda de los radios viejitos, a lo mejor de sus abuelitos o a lo mejor hasta de sus papás cuando tenían por aquí como una agujita y aquí estaba el FM, ¿no? Que empezaba ¿qué? En 80 y ¿qué? Pues 88.1, no sé qué. Y por acá es como 107, ¿no? Y por aquí tenían una perilla, ¿no? ¿Y qué hacía la perilla cuando la giraban? Pues como que iban sintonizando, ¿no? Esta cosita se iba moviendo para acá o para acá. Entonces igual aquí, con los parámetros WNR, ¿ok? Nosotros podemos ir moviendo esta agujita, ¿eh? Si nos vamos para acá, ¿ok? Con un mayor peso a la consistencia, o si nos vamos para acá, con un mayor peso a la distribución, ¿no? A la disponibilidad también, perdón, más bien. Entonces nosotros lo podemos configurar nuestro clúster como querramos, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿ok? A las necesidades de la aplicación. Por otro lado, la replicación en React opera de dos maneras. A nivel de petición, o sea, en cada petición, ustedes pueden configurar estos parámetros, por ejemplo, N, R y W, a nivel de petición. O sea, para este objeto quiero estos valores de replicación. No muy recomendable, yo diría, porque lo más adecuado sería
empleando un bucket type. ¿Se acuerdan que cuando se crea un bucket type ustedes le pueden poner propiedades? Aquí ustedes pueden declarar el comportamiento de todos los objetos que estén en ese bucket. Ok, esto si yo le pongo en val a 5 y lo pongo como este, a nivel de la definición del bucket type, significa que todos los objetos de ese bucket van a tener, ¿qué? 5 copias. ¿Ok? Entonces, es un poco más simple hacerlo a nivel de bucket type. Ahora, hay una reglita que dice que una vez que se crea un bucket type y le asignamos estas configuraciones, en teoría ya no deberían de cambiarse. O hay que tener mucho cuidado porque puede generar resultados erróneos. ¿Por qué será? O sea, piensa en este escenario. ¿Qué pasa si primero empezamos a trabajar con un nivel de replicación de 5? O sea, necesito 5 copias. Una, dos, tres, 4 y 5. ¿Ok? ¿Y qué tal si después le cambiamos y digo, ahora ya no vas a hacer 5, ahora vas a hacer 10? Quiero 10 copias. Ok, lo configuras. Pero, ¿qué va a pasar cuando haga una consulta? Después podría yo configurar, ¿sabes qué? Quiero que para considerar una lectura exitosa, quiero al menos 6 copias, ¿no? De las 10 que tengo. Pues por lo menos que 6 me respondan que sí tienen un dato. ¿No les suena algo como que qué falla habría aquí considerando que tenemos el valor viejito? A ver, Luis, adelante. ¿Sí me escucho? ¿Aló? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Pues no sé cómo funciona React, pero creo que hay de dos opciones, ¿no? En una, la actualización pues podría ser un tanto muy costosa, Ok, porque tendría que actualizar todos, ¿no? Y entonces realizar un montón de escrituras nuevamente. ok. O la otra que pues no los actualice y pues ya ninguno de los datos anteriores pueda ser accesible por estos nuevos valores. Mm, la primera parte está bien, sí puede ser un poco tardada, pero la parte que no, que creo que no han visualizado es la siguiente, ¿no? A ver si alguien le cachó. Ok, adelante, ¿quién? Que Alberto. podemos, que Ajá. podemos tener como o sea, al no cumplir con las peticiones, o sea, con la misma cantidad de peticiones, podemos decir que entonces la lectura fue errónea, ¿no? O sea, no, que no es exitosa. Porque Exacto. Ajá, ah, sí, 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 adelante. sí, como tenemos información escrita de otros buckets, y al leer, pues va a detectar que es diferente. Y no es que había un error, sino que era proveniente de otro bucket, de otra petición. Ibas bien, pero la última parte ya no, ya estuvo medio extraña, chin, ibas re bien. Otra opinión, a ver, pues sí están bien, pero lo último no remataste como yo hubiera esperado. Alguien más que tenga una idea, ¿no? Del por qué puede ser problemático si le cambiamos el valor de enval, por ejemplo. Fíjense bien en el escenario. Originalmente tengo 5. Ok, lo voy a poner acá a ver si haciéndolo con dibujitos, se entiende mejor. Voy a hacer otra. Oh, no sé por qué no lo hace así directo. Ok. O sea, primero les dicen, tengo 5 copias. Ahí están tus 5 copias. ¿Vale? Y así, tienes tus objetos y tienes tus 5 copias. Después se les ocurre cambiarle de 5 a 10. Y también dices, quiero que el número mínimo de B-notes que me van a responder deben ser 6. ¿Qué pasa si tú cambias esta configuración y lanzas un get y te traes este objeto? ¿Ok? Acá, obviamente, al aumentar 10 quiere decir que tienes, a lo mejor le agregaste más nodos a tu clúster. Aquí tenías 5 nodos originalmente y después te diste cuenta que, pues, te fue bien y entonces agregas más nodos, ¿no? Hasta el 10. Hasta el 10. ¿Ok? Entonces tú quieres que te contesten 6.
te puede contestar quién, este nodo, y que te va a decir, ¿sabes qué? No lo encontré. Y como mínimo requiere 6, aunque estos 5 que ya tenías te van a decir, aquí está, aquí está, aquí está, aquí lo tengo y aquí lo tengo, pero este te va a decir, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo y no lo tengo. ¿Cuántas copias tienes nada más? 5. No es suficiente para las mínimas que tú pediste y entonces, ¿qué se va a producir? Error. ¿Sí lo ven? Que es Sí, justamente y lo que estaba diciendo entonces, Luis. ujú, ¿Ok? ese cambio sí te lo permite hacer React, Sí pero lo te genera permite, errores. Pero, o pero sea, no puedo, es lo correcto, ¿no? así es, sí, sí nos permite hacerlo, pero si no le configuramos bien, podemos caer en esta situación. ¿Sí vieron esta situación? O sea, sobre todo en Val, una vez que lo asignan, ya debería de quedarse así. Tal vez Claro. pudiéramos disminuirlo, ¿no? Si lo disminuimos, creo que es menos impacto, aunque vamos a tener ahí ya a lo mejor objetos redundantes, ¿no? ¿Qué tal si lo bajas ahora a 3? Pues con que tengas 3 copias es suficiente, pero en la mayoría de los casos tiene 5, ¿no? No es tan, digamos, no es tan, no hay problema con los errores, pero si nos vamos al revés, podríamos provocar que ya no hay un objeto, ¿no? Entonces, se recomienda que estos parámetros los pongamos desde un inicio, ¿ok? Y ya no se muevan. Lo bueno, tal vez la recomendación sería, bueno, dice, oye, bueno, y si yo tengo más nodos, ¿no? ¿A poco ya no voy a poder mover esto? A lo mejor una opción sería crear otro bucket y empezar a guardar en ese nuevo bucket, porque para que esas reglas se apliquen en un bucket completamente nuevecito. Ahí sí, ¿no? Entonces podemos decir, a ver, ya tengo más capacidades, más nodos. Entonces, a partir de que tenemos esta nueva capacidad, vamos a crear nuevos buckets y ahí ya sí ya ponemos los valores adecuados, los nuevos valores, ¿no? ¿Sí, más o menos? Sí. Vamos a revisar los parámetros para que les quede un poquito más claro. En Val creo que ya lo ubica, ¿no? Los parámetros tienen como que un nombre largo o un nombre de parámetro y un nombre común, como si fuera un alias, y su valor por default y su descripción. Enval o N en nombre común significa el número de copias en donde el número de nodos donde debe de existir una copia. O sea, es el factor de replicación. ¿Ok? R. R es un parámetro que indica el número de servidores que deben responder en una operación de lectura. ¿Qué entienden por eso? Número de servidores que deben responder en una lectura. O sea que si yo lanzo un get y si R vale 2, ¿qué significará ese 2? Que obtenga dos respuestas. Que al menos dos nodos me deben de decir, aquí está el objeto, aquí lo encontré y fue exitosa la petición. Al menos dos. No sé si al principio se les hace un poquito extraño. ¿Y tú para qué quieres que te respondan dos? ¿No se supone que si estás leyendo con uno que lo encuentre ya? A ver, Y cuando tiene las dos respuestas, ¿las compara de alguna manera para saber si es la misma o cómo sabe cuál regresar? eso puede ser un detalle, ¿no? Porque este, no necesariamente las va a comparar. Y creo que a lo mejor tu inquietud va en que podríamos tener respuestas diferentes, que te diga, a ver, aquí está el objeto, ¿ok? Y otro nodo te dice, aquí está el objeto. Y cuando a lo mejor los analicemos, resulta que los values son distintos. ¿Ustedes creen, con lo que ya hemos visto de Key Value, que React va a analizar los values? No, porque los trata como cajas negras Así es, ¿ok? Entonces, ¿eso a quién le toca? al programador. Le toca un poco más a la aplicación, ¿ok? Hay parámetros con el cual podemos controlar la consistencia.
Acuérdense también que estamos sobre una idea de que si queremos consistencia, fuerte, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con ese escenario que nos pudieran regresar valores diferentes. Pero si no, entonces pues igual no nos importa tanto que de repente tengamos valores distintos, ¿no? Cuando se hace un get, en principio, bueno, cuando una lectura, ¿te regresa la lectura en todos los nodos o regularmente te regresa solo la lectura del primer nodo correcto que encuentra? Ah, esa es buena pregunta. Eso depende de un parámetro que viene más abajo, pero en el caso de R, si tú le pones 2, por ejemplo, necesitas mínimo las lecturas de esos dos, no del primero, ¿ok? Ok, ok. Para decir que cuando me regrese la lectura del primero, ¿cuánto tendría que valer R? 3. Mm, mm. O sea, por ejemplo, si vamos a poner de esta manera. ¿Qué pasa si n vale 3? Cuando se hace una escritura, vamos a tener ¿cuántas copias? 3. ¿Sale? ¿Y qué tal si le ponemos r igual a 1? N3, r igual a 1. ¿Qué significa esto? Que cuando haga un get, ¿cómo se va a comportar? Sí, sería el primero que encuentre, no, ahora sí. El El primero que primer, encuentre. el primer nodo que le responda, porque acuérdense que está de intermedio el anillo. Llega la petición get aquí, digamos, al anillo, y entonces el nodo coordinador va a decirle, a ver, bnode, bnode y bnode, que son tres. Estos tres, el coordinador le manda la petición a estos tres cuates. O sea, al coordinador le llega la petición y el coordinador le pide a los bnodes correspondientes que hagan la lectura. Y aquí, pues no necesariamente van a hacerlo al mismo tiempo. A lo mejor uno gana, a lo mejor este está abajo. ¿Qué tal si este nodo está abajo, está lento? Y entonces puede ser que alguno gane, ¿no? Este gana. Entonces, el primero que le responda, como aquí lo tienes con R igual a 1, pues ya ahí quedó. Y ya no te esperas a la respuesta de los otros. ¿Qué beneficio obtendríamos aquí? ¿De qué lado del teorema de CAP estaríamos con R igual a 1? Disponibilidad. Ajá, disponibilidad. Ok. Una pronta respuesta, alta disponibilidad, ¿no? Porque no me tengo que esperar a que los otros nodos me respondan. Pero fíjense, podemos comprometer qué cosa, la consistencia en qué situación. Si yo le pongo R igual a 1, ¿qué tal si el objeto que está ahorita almacenado, tenemos muy mala suerte, ¿no? Y puede ocurrir este escenario. Otra vez, ok, la canción. New blank. Ok. ¿Qué tal si primero hacemos una escritura del objeto y por alguna razón esta escritura falló, la tercera? Esta escritura de write fue exitosa, exitosa y esta falló. Obviamente se va a reintentar, en un ratito se reintenta, pero justo en ese momento te llega una consulta y tienes R igual a 1 y por mala suerte te responde este. ¿Qué te va a decir este? ¿Qué le va a contestar? No, not found, no lo encontré. Te va a decir, este objeto no lo encontré, a pesar que ya estaba en los otros nodos. ¿Sí ven el problema? Entonces aquí tenemos un problema de inconsistencia. Por eso sería recomendable tener R igual a 1 si queremos una consistencia más o menos buena. Tendría que ser de 2 en adelante, ¿no? Pues mínimo 2, ¿no? Exacto. Y ya con eso lo reducimos, que no es así 100% garantía, pero nótese cómo podemos irle afinando los valores, ¿no? O sea, ni me voy muy para abajo, ni me voy muy para arriba. Y ahí también todo depende de lo que querramos hacer. ¿Ok? Lo bueno es que podemos hacerlo a nivel de un bucket. Para un bucket puedo hacer inclusive que sea
una consistencia así súper, súper restringida. Por ejemplo, lo más estricto, ¿qué valores creen que podría tener N y R? Pues que, no sé, R fuera igual a N. Ajá, exacto. Que por ejemplo tengo tres, ok, tres copias, pero entonces quiero que las tres me respondan. Aquí estás forzando a que todos tus nodos te tienen que responder y que tienen que estar todos bien. La ventaja es que pues vas a tener ahí la consistencia sin problemas, ¿no? Ok, entonces sí, más o menos se entiende lo que es este R. Ahora ven, el valor por default dice aquí quórum. ¿Qué es eso de quórum? El valor por default significa que es curiosa cómo está la documentación, porque la documentación dice que quórum sería cuando la mayoría de los nodos te respondan, la mayoría de los nodos del clúster. Hmm, ¿A qué le llaman la mayoría, no? La mayoría dice que por lo menos debería de ser la mitad de los nodos más uno. O sea, pasadita de la mitad de los nodos. Eso es quórum. Entonces, si tengo un clúster de 10 nodos, ¿cuántos me deberían de responder? 6. 6 nodos, ¿ok? Es lo que significa este valor, ¿ok? Para el caso de R. Este es el valor por default. Si no nos gusta el quórum, que es a la mitad más uno, aprox, entonces lo ponemos manualmente, ¿ok? Bueno, otro parámetro es W. W es similar a R, nada más que este es para escrituras, ¿ok? Entonces, ¿qué significará ahora que el número de servidores que deben responder en una operación de escritura? ¿Cómo lo interpretamos? O sea, si W vale 3, ¿qué implica? Que tengamos respuestas de escritura. Que tengamos, exacto, este, 3 respuestas de escritura exitosas para que la petición se considere como exitosa, ¿ok? Esto obviamente podríamos jugar un poquito con su ambiente en clúster, por ejemplo. ¿Cómo podrían replicar un error considerando que tienen un W de 3 y quisieran provocar un error en donde no se pudo insertar o no se pudo hacer la escritura? ¿Qué harían? Tienen 3 nodos, supongamos, bueno, 4 nodos y ponen W igual a 3. ¿Qué pueden hacer? A la hora que lancen la escritura, ¿qué podrían hacer con los nodos? ¿Qué tal si, exacto, que como lo comenta aquí Luis, nada más levantamos dos, ¿no? Y entonces, si W es 3, ¿qué pasaría? Dos no son suficientes y ahí, ¿qué esperaríamos cuando lancemos la escritura? Que falle, ¿no? Entonces, podemos jugar con un clustercito para entender mejor cómo se comportan estos valores, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno. Sí, ¿puedes repetir un poco lo de W? W significa es un parámetro que indica el número mínimo de servidores que debe de responder con una con una respuesta exitosa para escrituras. O sea, sé que si mandamos a guardar un objeto, ¿ok? ¿En cuántos nodos debería de estar ese objeto guardado? Si le pones W igual a 3, significa que debe haber 3 copias exitosas. A lo mejor tiene 5 nodos. Entonces, si pones un W igual a 3, significa que tu mínimo debes poder guardar en 3 lados, en 3 nodos. El escenario que decíamos, ¿qué pasa si detienes un nodo, por ejemplo, si no lo levantas o está detenido? A la hora que quieras lanzar una escritura, nada más vas a poder generar ¿cuántas copias? 2. En las demás no, porque digamos los nodos no están disponibles. Y entonces aquí te va a generar un error porque RW no se está cumpliendo.
Ok, y ese cómo se soluciona. Lo último no entendí bien, otra vez, por favor. Que ese error cómo se solucionaría. Ah, pues obviamente que tus nodos estén disponibles. O sea, pero volveré a intentar la escritura hasta que esté disponible o cómo. Sí, obviamente, por eso se le llama consistencia eventual. Si cuando lanzas, vamos a suponer, bueno, si la pones así a 3, no, ahí te va a marcar un error y ahí queda. Nos, del lado de la aplicación tendrías que reintentarlo. ¿Ok? Digo, obviamente se puede hacer Ajá, algo para que lo haga en automático, ¿no? Pero de entrada al cliente le diría error, porque no tiene los nodos suficientes. Entonces ya lo que le tocaría a la aplicación es implementar ahí un algoritmo que, ok, me diste error porque no hay disponibilidad, me espero un ratito y reintento. claro. Sí, ¿Vale? gracias. Ok. Ahora, hay otro concepto. Vimos el concepto de vNode. Ahora resulta que también hay vNodes primarios. Y si fijan, tenemos otra vez los parámetros R y W, pero le anteponemos la P y la D. ¿Ok? Entonces ahora se convierten en vNodes primarios. Me voy a adelantar un poquito aquí para que entendamos qué son de eso de los vNodes primarios. ¿Ok? Los valores PR. ¿Ok? Y les puse, ajá, y que se me hace que hay una, creo que aquí es P en lugar de D. Voy a checar porque está curioso. Hmm, y aquí los tengo como P, ¿no? Entonces, ¿qué son los valores PR y PW? Sí, aquí hay, me dice Luis, ¿no? Aquí hay un errorcito. Aquí debería de ser P, aquí se fue la D. Así como está arriba, P de primario, porque la D como que no tiene sentido, ¿no? Es primario, ¿ok? Bueno, más participaciones. Este, ¿Qué onda con estos dos parámetros? ¿Ok? Aquí hay otro concepto que es importante, conocerlo. Ok, entonces, resulta que en React, este, existen decíamos, en el modelo de replicación de React existen NBNodes, ¿ok? Que ya más o menos lo explicamos, llamados nodos primarios, ¿ok? De los vNodes que vimos, hay algunos llamados nodos primarios, ¿ok? Que esos nodos primarios es donde React intenta actualizarlos en primer lugar, ¿ok? De existir una falla, entonces React intentará con nodos auxiliares configurados con una opción llamada sloppy quorum, ¿no? O sea que como un quórum relajado, ¿ok? Entonces estos parámetros de PR y PW indican cuántos nodos primarios deben de responder para considerar una petición como exitosa, ¿ok? Entonces, dice aquí, cuando su valor es mayor a cero, se habilita un modo llamado en modo estricto, ¿ok? Cuando es cero, digamos que está en modo relajado. Hagan de cuenta que todos los vNodes están con la misma jerarquía. Vamos a suponer que tenemos 5. Y si estos dos parámetros están en cero, digamos que todos los vNodes no tienen ninguna jerarquía respecto a los demás, ¿no? O sea, son parejitos. Pero ¿qué tal si habilitamos estos parámetros y le ponemos 2? Entonces va a tomar a dos de estos vNodes como los primarios y React siempre va a intentar escribir en ellos, como que si fueran sus consentidos, ¿no? Siempre trabaja con ellos, con estos primarios, con estos primarios, ¿ok? Y si de plano estos primarios no responden, entonces sí ya podemos irnos con los otros, ¿ok? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta configuración? Dice aquí que el cliente recibirá datos muy actualizados, las últimas versiones, pero puede poner en riesgo la disponibilidad si estos nodos primarios no están disponibles.
¿ok? O sea, de hecho también, o sea, podemos configurarlos para que siempre trabaje con ellos. Y si le ponemos un valor mínimo de 2, por ejemplo, y si uno de estos no está, entonces ahí vamos a fallar. ¿Vale? O sea, es como agregarle una capita más a los binodes que queremos considerar como primarios. ¿Ok? Tal vez para efecto de nuestro curso ya estos últimos parámetros ya podríamos salir un poquito del alcance, ¿no? O sea, ya son configuraciones más avanzadas de darle prioridad a los binodes. Not found, ok, es otro parámetro. Not found, ok. Eh, Not found, ok, fíjense, es algo interesante porque, bueno, su valor es un booleano, es un verdadero o un false. Por default es true. Entonces, esta banderita le indica el comportamiento de React en caso de que un objeto no se encuentre, ¿no? Si me regresa, oye, no encontré el objeto, si el valor es true, entonces simplemente dice, ok, ya acabé y no lo encontré. Pero si su valor es false, entonces vamos a desconfiar en que el nodo me diga no lo encontré. ¿Por qué vamos a desconfiar? Porque qué tal si ese nodo falló y todavía no le llega la copia, ¿no? Era una copia y por alguna razón la copia no le ha llegado, ¿no? Ahí hubo un problema de red. Pudiera ser que a lo mejor el objeto se encuentre en otros nodos. Entonces, si lo ponemos en false, lo que va a hacer React es que va a intentar buscarlo en otros nodos, ¿ok? Es decir, si su valor es false, va a intentar buscarlo en otros nodos, es decir, en los nodos restantes, dependiendo del valor de n. Si n fue 3, entonces si me regresa que no lo encuentra, va a intentar buscarlo en los otros dos, ¿ok? Para ver si ahí lo encuentra. Y en una de esas lo encuentra. Con las escrituras, podríamos también tal vez hacer algo similar, ¿no? No, perdón, nada más son con las lecturas, con las lecturas. Estaba yo dándoles una cosa que no, ¿vale? Entonces, básicamente hay más parámetros, pero en general estos son los más relevantes de cómo configurar para tener una base ya sea muy disponible o o darle un poco más de peso a la consistencia, etcétera, ¿no? Entonces, ya hemos creo que platicado un poquito, ¿no? De estas preguntas. ¿Qué pasa si n y r tienen valores altos en general? Con lo que hemos platicado, a ver qué me dirían. Si n y r y w tienen valores altos, ¿qué características tiene nuestra base en SQL? Pues tendrá una buena consistencia. Una buena consistencia, ¿verdad? Muy bien, porque queremos que haya muchas copias. Eso nos dice que pues vamos a tener ahí los datos, varias copias disponibles. R, cuando hagamos lecturas, si es grande, que significa que pues prácticamente todos los nodos tienen que tener el dato. Y W, hace rato preguntaban, oye, ¿y qué pasa si tenemos valores diferentes? Cuando hay valores diferentes, ¿cuál creen de los tres parámetros pudiera estar fallando? O sea, imagínense un escenario. Consultamos, hacemos lecturas y resulta que a cada rato nos salen valores distintos. Un nodo tiene un dato, otro nodo tiene otro y así. ¿Eso qué podría pasar? Cuando llegaran a cambiar de valor, ¿por qué? Cuando llegáramos a tener valores distintos, ¿qué combinaciones se tendrían que dar? Adelante, Luis. Es con parámetros de confirmación bajos, ¿no? Como uno que decíamos de R o W. Que están bajos, ¿ok? De R o W. ¿Cuál podría ser un escenario? Yo creo que N debería de sí ser un poquito alto, ¿no? Pues por lo menos unos 2 o 3, ¿no? Vamos a suponer que N es 3. Cuando escribes, ¿qué puede pasar? Vamos a suponer que
La primera vez no falló nada, todo está bien. Insertas tu primer objeto, tienes tus tres copias idénticas, ¿no? Tenemos las tres copias idénticas. Vamos a ponerlo tal vez así. Ay, podríamos tal vez pensar lo siguiente. Digamos que en la primera versión tenemos el valor A, el valor A y el valor A. Hasta aquí todo bien. Pero ¿qué puede pasar cuando actualicemos? Para que se genere errores, más bien valores diferentes, ¿qué tendría que ocurrir? Que este lo cambiamos a B, este a B, y a lo mejor el cambio aquí, algo falló. Hay una intermitencia de red y no pudimos llegar a este nodo. ¿Ok? Y a lo mejor en un tiempo muy corto llega otra petición de lectura, casi simultánea, digamos, ¿no? Entonces, este va a leer bien, este va a leer bien y este va a leer mal, ¿no? Este va a leer mal. Entonces, ¿qué escenarios va a provocar esto? Pues cuando primero tengamos cierta concurrencia de lecturas y escrituras, ¿no? Y la otra, si permitimos esto, ¿qué quiere decir? Que efectivamente que W tiene un valor bajito. ¿Por qué? Porque nos estamos conformando, digamos, nada más con estas copias. Si W fuera más grande, entonces vamos a obligar a que un número de copias tengan que el mismo valor. Si decimos quiero 4 copias con el mismo valor, entonces, y si el total de nodos son 5, quiere decir que la probabilidad de que se desincronicen sería de 4 a 1, ¿no? 4 siempre valores igual contra uno diferente. Entonces la probabilidad que éste me responda en un ambiente concurrente pues tiende a bajar. No sé si eso explica realmente por qué W es bajito y puede provocar inconsistencias. Sí, sí le cacharon. Sí, ¿Ok? Entonces, Sí. entre más bajito sea W, eso implica, por ejemplo, si tenemos muchos nodos y W es bajito, significa que nos vamos a conformar con poquitas escrituras para que sea exitoso. ¿Ok? Y si tenemos también, y si N está más alto, digamos, si N está alto y W está bajito, ahí podemos tener muy posibles problemas de inconsistencias, ¿no? Porque tenemos N copias, 5 copias, pero W a lo mejor dice, ah, pues con que dos sean exitosas, ¿no? Obviamente, como N es 5, vamos a insertar o a guardar en los 5 nodos. ¿Ok? Pero cuando hagas un cambio, dices, ah, pues con que dos sean exitosos ya la hicimos. Ajá, pero este, ¿qué pasa con los otros, no? Si llegan a fallar y si en ese momento de la falla o poquito después llegan peticiones, entonces vamos a tener aquí problemitas, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Y efectivamente, si los valores de N y RW tienden a ser altos, tenemos un sistema muy consistente. ¿Ok? Y decíamos, ¿qué pasa si R tiene un valor muy pequeño? Por ejemplo, 1. ¿Ok? Y también ya lo platicamos, que podemos tener igual inconsistencias al no encontrar datos. ¿Ok? Bueno, entonces otra recomendación es que tomemos en cuenta el teorema de CAP, ¿no? El teorema de CAP, irnos por un extremo o por el otro para saber qué valores son los adecuados. Y bueno, ya hemos platicado, ¿no? Pero aquí les puse, digamos, un poco más de explicación de cuando configuramos los parámetros en conjunto, ¿no? En general, R, N y W significa una mayor consistencia, bien, como ya lo deducimos, ¿no? Por un lado, porque al tener un mayor número de nodos, son consultados para verificar que los datos existen y son correctos, ¿ok? Tanto para lecturas como escrituras, por ser escritos en un mayor número de nodos. Por otro lado, ¿no? Valores altos pueden afectar el nivel de... ese sería, es justo a lo que iba, ya me ganó aquí, pero bueno, era la disponibilidad, ¿no?
Tenemos buena consistencia, pero vamos a poner en riesgo un poco la disponibilidad. Como estamos esperando un mayor número de respuestas, la probabilidad de que un nodo esté disponible, como que necesito que todos los nodos casi siempre me respondan, puede haber posibilidad de que de repente empiecen a fallar los nodos y entonces voy a tener errores, ¿no? Errores porque no tenemos todos los nodos esperados. N del factor de replicación obviamente tiene que ser mayor a cero, mínimo necesito una copia, o igual al número de nodos. Su factor de replicación nunca podría superar el número de nodos físicos que tengan, ¿ok? Por obvias razones, ¿no? No confundirse con el de vNode, ¿eh? Los vNodes, esos sí pueden ser muchos más, porque acuérdense que un conjunto de vNodes se asocian a un solo nodo físico. Y también lo que les comentaba del valor n, que su valor no debería de ser modificarse posterior a la creación, ya lo comentamos, ¿no? De las desventajas. Por separado el valor r, ¿no? También lo platicamos. El número de lecturas que deben obtenerse para que en general la petición sea exitosa, ¿ok? A este concepto de limitar, digamos, ah, restringir el número de lecturas exitosas se le llama disponibilidad alta o alta disponibilidad para lecturas, ¿ok? Comentamos si el valor es bajo, vamos a obtener una respuesta rápida, pero puede que sea, que no se encuentre el objeto en el primer nodo consultado. Si su valor es alto, React puede tardar más tiempo en encontrarlo, ¿no? Si necesita más respuestas, pues obviamente en lo que anda buscando en todos los nodos, ¿no? Algo similar pasa con W, ¿vale? Y bueno, ya platicamos de PR y PW, ¿vale? Y pues básicamente hasta aquí sería la parte, básica, diría yo, de lo que es clusterización y replicación. No hay más. Lo demás es práctica, que es justamente a lo que vamos, ¿vale? Esta es la parte teórica, la parte de conceptos. Ahora viene a lo mejor lo que les va a gustar, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Hay No. más, hay más cuestiones, pero ya no quise meterme a detalle porque pues no es un curso específico de React, sino pues es de cada manejador que estamos viendo, es ver lo principal, ¿no? Pues no, un poquito más allá de lo básico, yo diría. Bueno, pues les comento que ya, no sé si vieron que ya subí el siguiente ejercicio práctico. Vamos a irlo viendo para que poco a poco lo vayan resolviendo. Este es un ejercicio práctico que sí tiene su complejidad, sobre todo porque hay que hacer configuraciones y algunas instalaciones. ¿Ok? Este manual trata de llevarlos de la manita y va por partes. Todavía a este documento le voy a agregar más secciones, pero por ahora lo dejé hasta aquí, que sería la primera etapa. ¿Ok? En clases subsecuentes vamos a ir platicando de las demás etapas, pero sí es importante que lo empiecen lo más pronto que puedan. ¿Vale? Sus tareas de que tenemos hasta ahorita ya deberían de de tenerlas listas. No me acuerdo cuándo vence la última. ¿Para cuándo les puse la última? Que no sea obviamente el ejercicio 2, ¿no? Es el más reciente. Entonces, miren, ¿cuál es? Sí, adelante, adelante. Fue el viernes. Fue el viernes, o sea, en teoría ya no tienen tarea ahorita, ¿no? No, sí. No, es para el viernes, para Ajá. entrar el viernes. Para este viernes, ok, qué bueno que me dijeron. Obviamente no les he puesto asignación de este ejercicio, pero el mensaje que les quiero transmitir es que sí necesito que nos apuremos porque ya acabamos la teoría de React. Eh, el miércoles vamos a platicar más de este ejercicio práctico para ayudarlos un poco, para no desfasarme tanto en la práctica con la teoría, pero no puedo hacerlo así
tanto tiempo, ¿no? Porque nos atrasamos en el temario. Ya estamos ahorita terminando el tema 2. De hecho ya lo acabamos, ¿ok? Y vamos a empezar ya con otro patrón de almacenamiento. Entonces, si yo empiezo a meterme con el otro patrón, y si nos atrasamos en la práctica, pues nos vamos a empezar a desfasar en la teoría, ¿no? Entonces, el miércoles, si quieren un rato, lo podemos dedicar para que empiecen a trabajar o continúen trabajando con este ejercicio práctico, ver la segunda parte y dependiendo el avance, vemos si ya empezamos con el tema 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la misión de este ejercicio práctico? Fíjense bien qué vamos a hacer. Aquí está su computadora. ¿Ok? Ahorita ustedes tienen un Ubuntu o pueden tener un Fedora, que son los sistemas operativos que estamos trabajando. La idea es construir un pequeño clúster de 3 nodos, de 3 a 4 nodos. Eso todavía no lo he decidido bien, pero entre 3 y 4 nodos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? No tenemos 4 máquinas, 3 máquinas, ¿no? La estrategia que vamos a usar para simular esos nodos es a través del uso de Docker. ¿Se acuerdan que ya medio platicamos de esta herramienta? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En su sistema operativo tenemos que instalar Docker. Pregunta, ¿alguien ya tiene un ambiente hecho en Docker, digamos así nativo? Ok, si aquí ya me respondió uno, entonces quien ya tenga Docker instalado, pues ya se salta este paso. Ok, los que no tengan Docker instalado, porque a lo mejor su sistema operativo es directo nativo Ubuntu Fedora, ok, hay que instalarlo de todas maneras. Todos tenemos que instalar Docker. Bueno, la instalación es muy fácil, es parecida a la de React, ¿no? Más instalan paquetes y ya. El chiste viene ahora en que ya que tenemos Docker instalado, vamos a crear como primer paso un contenedor. Ah, espérenme. Ojo, lo voy a poner así. Vamos a llamar que este es nuestro primer contenedor, al que le vamos a llamar un contenedor base. Este contenedor base, ¿para qué nos va a servir? Para lo único que nos va a servir es para crear una imagen. A partir de ese contenedor vamos a crear una imagen. ¿A alguien se le ocurre por qué quiero crear así una imagen con este contenedor base? ¿Para qué me va a servir esta imagen? Vamos a llamarle aquí i de imagen. ¿No? ¿Nadie? Bueno, antes de pasar con la imagen, ¿qué va a tener este contenedor? En este contenedor, ustedes lo único que va a tener este contenedor es que va a tener las configuraciones necesarias y el software necesario para instalar un React. Aquí van a tener un React instalado en este contenedor base. ¿Sobre qué sistema operativo lo vamos a hacer? Recuerden que aquí al tener otro contenedor tengo que usar un sistema operativo. Aquí vamos a ponerle Ubuntu otra vez. Entonces, no les cause de sorpresa que si ustedes tienen un Ubuntu afuera, acá arriba, su contenedor va a ser otra vez Ubuntu. No hay problema. Igual se preguntarían, bueno, ¿y para qué tanta vuelta, no? Porque la idea es que a partir de este contenedor vamos a generar una imagen, que la imagen es como si fuera toda esta configuración empaquetada, React más Ubuntu, y a partir de nuestra imagen que tengamos aquí, ¿qué creen que vamos a generar? Vamos a generar, ¿qué? Más contenedores.
más contenedores. ¿Y cada contenedor que va a representar? ¿No serán los En- nodos? Los nodos del clúster. ¿Ok? Los nodos del clúster. ¿Vale? Entonces, la imagen me sirve como un molde, ¿no? Como un template, como un molde, y a partir de esta imagen puedo generar los contenedores que yo quiera. La ventaja de esto es que si yo configuro una vez todo lo que tenga aquí React instalado, Ubuntu, ¿ok? Simplemente a partir de esta imagen genero más contenedores y ya tengo todas las máquinas, como si tuviera máquinas distintas con todo ya configurado. No tengo que hacerlo N veces, ¿ok? Y entonces con estos contenedores vamos a formar un clúster, ¿vale? No quisiera involucrar este contenedor base como parte de sus nodos, porque vamos a dejar este contenedor nada más para formar imágenes, ¿no? Voy a revisar al final si podemos reutilizarlo, pero por ahora la idea es que este contenedor base lo dejemos así solito para generar la imagen y a partir de esta imagen ya generamos los contenidos que queramos. ¿Ok? Adelante, Diana. ¿Esos contenedores son como, se quedan guardados digitalmente o se hacen en los discos físicamente? Se quedan en disco. ¿Ok? Digamos que Docker donde se instala tiene un área de almacenamiento en donde guarda los datos de cada contenedor. ¿Ok? Ocupan parte de tu disco, que requieren almacenamiento cada uno de ellos. ¿Vale? Ok, vale. ¿Ok? Así. De hecho, por ejemplo, miren, ahorita yo les puedo mostrar los contenedores que tengo aquí. Déjenle cambio un poquito sí. Se ve mejor en blanco, ¿no? Me parece. O estaba bien en negro. No les, lastimo su vista. Creo que en Docker, negro. ¿en negro mejor? Ok, déjenme cambio a negro. Si es que como aquí no estamos en proyector, pues entonces sí pueden verlo así tal cual, ¿no? Me dicen si el tamaño de la letra está bien o la aumento. Un Se ve bien. poquito más. Ok, creo que por ahí escuché que le aumentaron un poquito. Sí, perfecto. Ok. Ah, y aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner un 14 y aquí grande. Ahí está bien. Sí, perfecto. Ok, entonces el comando docker ps-a me muestra, vean, los contenedores que yo tengo aquí creados. Cada renglón es un contenedor. Y toda la configuración que hagamos, todo lo que le instalemos a cada contenedor, efectivamente está en el disco. ¿Ok? Yo aquí tengo otros de otras materias, pero por ejemplo el de ustedes que ya lo generé se llama así por ahora. Aquí está el contenedor, que sería este de aquí, contenedor base. Aparte de este contenedor base, vamos a crear otros contenedores, pero para poder hacer, digamos, el clon, necesitamos una imagen. Entonces, la imagen va a salir de un contenedor y a partir de esta imagen ya genero los clones, ¿vale? Entonces, al final de este ejercicio, ustedes deberían de tener por lo menos cuántos contenedores, pues por lo menos unos tres, tal vez su contenedor base y otros dos, o hasta tres más bien tres, para poder tener el clustercito. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea. Ya que tengamos nuestros contenedores, podemos levantarlos. Cada contenedor se administra, se levanta. Vamos a ver ahí algunas opciones y obviamente algunas configuraciones para que obviamente estos contenedores se puedan comunicar a través de una red. ¿Ok?
una red, y es como podamos implementar un clúster. ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer para llegar a ese punto? Por ahora todavía no vamos a generar ni siquiera la imagen. La primera misión sería que logren generar este contenedor base, que tenga React instalado. Obviamente es un Ubuntu. ¿Ok? Esta es la primera misión. La segunda misión será que construyan sus N contenedores a partir de la imagen, que este paso ya es muy rápido, realmente. ¿Ok? El siguiente paso sería este, ya poner todos sus nodos y hacer también algunas configuraciones para poderlos administrar y poder levantar su clúster. Y por último ya vendría jugar un poquito con este clúster, configurarlo ya con React y empezar a jugar un poquito con él. Ver cuestiones de replicación, por ejemplo, ejercicios interesantes sería, bueno, a ver qué pasa si detengo un nodo, en teoría la base sigue operando, cosas de ese estilo, ¿no? Para que puedan comprobar la disponibilidad. Entonces, misión número 1, hay que generar, ¿qué? Un contenedor, ¿vale? Repito, todos los que ya tengan un Linux instalado, lo único que tienen que hacer es instalar Docker, ya tienen Docker, y ejecutar unas instrucciones para crear el contenedor. Todo eso está documentado en su ejercicio práctico 3. Ah, ya se me perdió. Ah, aquí, ¿ok? Entonces, paso número 1, instalar y configurar Docker. Para instalar Docker, ¿qué tienen que hacer? Hay un documento, está en común, en la carpeta común. Ese documento lo ocupo para todos mis grupos. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Fíjense bien. Se llama Manual de Instalación Docker. No es necesario que se lo pongan a leer por completo, pero sí muy conveniente. Ojalá les dé tiempo y lo puedan leer. Pero lo que les pido aquí, pues básicamente explico a grandes rasgos qué es Docker, cuáles son sus beneficios, para qué sirve, su arquitectura, ¿ok? La arquitectura de Docker, el concepto de imágenes, el concepto de Dockerfile, el concepto de container, ¿no? Hasta viene aquí un ejemplo de un hola mundo. eh, Aquí viene más o menos el proceso, ¿no? Para crear un container, ¿ok? Y por ejemplo, algo interesante que cuando ustedes hacen container, los pueden compartir como si fueran imágenes, inclusive los pueden subir a un Docker Hub, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ya, después de la introducción viene lo que es la instalación de Docker, que esta es a la sección a la que les estoy haciendo referencia del otro documento. Si no quieren meterse tanto en rollo hasta acá, pues entonces pueden irse en esta sección directa, instalar Docker, ¿ok? Aquí vienen las instrucciones. Para el caso de Ubuntu, aquí vamos a seguir Ubuntu porque tengo para Fedora, pero yo no le veo mucho el caso que hagamos contenidos con Fedora, nos quedamos con Linux y ya, ¿no? Si tienen Fedora en el nativo, pues póngale Ubuntu en el Docker. Ok, entonces el proceso de instalación es realmente sencillo, instalar paquetes, instalar unas dependencias y al final este, agregan un repo para Ubuntu, que sería agregar esta línea a un archivo. ¿Y qué más? Y pues básicamente con estos pasos ya tienen su Docker instalado, ¿ok? Que básicamente es esta partecita de aquí. Es meramente instalar paquetes, agregar un repo e instalar paquetes, ¿vale? Hasta aquí ya tenemos lo de la instalación de Docker. Fijan, es realmente, aunque se vea así un poquito, estas instrucciones son todas, no todas, porque unas son para Fedora, entonces realmente ustedes que nada más las ejecuten en su máquina para instalar Docker, ¿vale? Para verificar la instalación pueden hacer esto,
lo que va a hacer este comando es bajarles un pequeño contenedor y que imprima hello from Docker. Si esto le sale, es como el Pong, ¿no? De React. Si le sale esto, es que ya tienen su Docker bien funcionando bonito. ¿Ok? Para los que tienen Fedora, aquí les puse las instrucciones para Fedora. Entonces también de aquí lo pueden copiar. ¿Ok? Siguiente paso, la creación de un contenedor. La creación de un contenedor implica también varias actividades. Aquí más o menos les explica cuál es la idea, ¿no? De algunas carpetas interesantes, ¿no? Fíjense que este de U01, este lo ocupo más para instalaciones. Bueno, sí, también yo creo que la vamos a agregar por si después necesitamos trabajar un poquito con las relacionales. No pasa nada si la dejamos U01, es una carpeta compartida. Su carpeta de trabajo ya saben que está en diagonal UNAM BDNE, ¿ok? O sea, la idea de estas carpetas es crear carpetas compartidas de tal forma que se vean tanto del contenedor como desde su máquina host, ¿ok? Y en realidad todo esto es meramente explicación, todo es explicación para que les quede claro. En realidad lo único que en sí tienen que hacer es este, crear su directorio de trabajo, que yo creo que ya lo tiene, ¿no? Porque desde el primer ejercicio les pedí que crearan una AMB de, ¿qué? Menos NE, ¿cierto? Ya la tienen, ¿ok? Me preguntan aquí en el chat que la carpeta 01 se crea o ya existe. Este, Genérenla, por favor, con root, a nivel de root, mkdir un U01 y ahí déjenla. En sentido estricta no lo vamos a usar para esta práctica, pero posible sí para posteriores, ¿ok? Y luego viene aquí ya la creación del contenedor, nada más que, ojo, este contenedor es especial para su ambiente principal. Cuando lleguen a esta parte, esto de aquí ya no lo van a hacer en este documento, ¿ok? Esto ya no, como bien se comenta acá. Van a seguir todas las instrucciones, ¿ok? Este, hasta antes de crear el contenedor, ¿vale? Hasta ahí se van a quedar. Entonces, supongamos que ya tienen el Docker instalado, ¿ok? Este, y me salté un paso. Aquí hace rato me fui directo con la creación del contenedor, no tanto. O sea, nada más es checar la sección que les pide, que cuál es, déjenme ver. Es la sección instalación de Docker Engine, que sería nada más hasta aquí. Mm, hasta este punto, ¿ok? Regresan aquí a su documento y después lo que van a hacer es ejecutar estas instrucciones para crear una especie de red, ¿ok? Esta red es especial porque nos va a servir para conectar los contenedores unos entre otros y que esa red sea privada, o sea, nadie más puede acceder a la red más que esos contenedores, ¿ok? Esto es sencillito, en realidad lo único que tienen que hacer es ejecutar esta instrucción que ven aquí. Y aquí se les explica qué valores tienen que poner en los que está entre pico paréntesis. Recuerden que lo que está en pico paréntesis se quita y se sustituye por algo. No vayan a dejar los pico paréntesis, ¿eh? Se quitan también. Una manera de comprobar que su red para comunicar contenedores ya está bien, entonces es que pueden usar, no, más bien cuando la generan, este es el comando que la genera, ¿no? Y van a ver ustedes después con este comando, el comando Docker Network ls, de hecho yo lo puedo poner aquí. Aquí se me pasó el sudo, aquí ustedes van a tener que poner sudo, aquí acuérdenme, porque aquí sí le puse y acá no, aquí es un errorcillo también, aquí hace falta el sudo. Lo que pasa es que en mi máquina yo no lo pongo porque ya agregué mi usuario al grupo de usuarios de Docker, pero eso no lo tienen que hacer ustedes realmente. Entonces, network ls, y se fijan aquí ya me muestra, ¿no? El bridge que van a crear
e inclusive también me muestra esta otra, ¿no? Esta es la que de prueba, pero en realidad la que usaríamos es esta, que viene de acuerdo en el documento, la convención de nombrado. ¿Ok? Para ustedes es realmente ejecutar algunas instrucciones y listo. Después viene la creación del contenedor. Y aquí era lo que les decía, van a seguir la sección del otro documento, pero hasta antes del comando docker run. Aquí viene todo explicado. Este es el comando que en realidad les va a generar su contenedor base. Aquí nada más van a sustituir sus iniciales y todo lo demás es igualito. ¿Ok? Imagen tag, aquí obviamente van a poner la imagen y la versión de Ubuntu, que en este caso, en nuestro caso sería Ubuntu Yami. ¿Ok? Ya con calma pueden después revisar qué significa cada uno de estos parámetros. La cuestión es que aquí esto nos va a crear su contenedor base. ¿Alguna duda hasta aquí? Así se vería un ejemplo de esta instrucción. ¿Nada? ¿Seguros? O ya de plano ya los espanté, ya. Dijeron, no, esto ya fue, esto ya. Ah, Pues así como a primera vista, no. miedo, dice Luis aquí, El problema es miedo. cuando de correr los comandos. A la hora de correr los comandos, ¿no? Dice miedo por dos, no, tranquilo, no pasa nada. Por eso el manual está así bien detalladito, ¿ok? Sí pueden. Entonces, también para eso estamos en contacto. Cualquier cosa que les salga mal, ya saben, ¿no? Usar el grupo de usuarios. El miércoles, por eso hagamos algo. Traten de adelantar lo más que pueda. Por lo menos traten de instalar Docker en su máquina para el miércoles. Si quieren, hagan eso. O sea, nada más instalen el puro Docker. Y ya el miércoles, si quieren, entre todos, ¿les parece? Hacemos esto. O sea, este, la creación del container y la creación de la red, todo esto, ¿ok? O sea, ustedes nada más llegarían del otro documento que les dije, nada más instalen Docker, si quieren. Digo, si se pueden adelantar, pues qué mejor, pero, o sea, sigan este documento. ¿Qué es lo único que tendrían que hacer? Miren, básicamente, si están en Ubuntu, ponen esta instrucción para instalar paquetes. Esta otra para instalar otro grupo de paquetes, ¿ok? Este, estas líneas lo que hacen es agregar un repositorio de paquetes en su máquina que les permita instalar Docker, pero realmente si lo hacen con cuidado, nada más van ejecutando estas instrucciones. Obviamente traten de entender qué hacen, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy creando un directorio, ¿ok? Aquí estoy instalando un paquete que se llama curl y aquí estoy obteniendo el paquete, ¿no? Perdón, el repo, instalar el repositorio. Y eso me va a permitir al final, pues, poder ejecutar el comando, este comando, que es el que ya se encarga de instalar Docker. Entonces pueden llegar hasta aquí. Y ya lo demás, si quieren, lo hacemos el miércoles, ¿vale? Para ir siguiendo el documento. Si quisiera que ojalá pudiéramos el miércoles terminar al menos de configurar su contenedor base y de generar la imagen y ojalá podríamos generar los demás nodos, ¿no? Vamos a dedicar el miércoles a hacer eso, pero sí necesito que lo traigan instalado. Supongamos que ya generamos el contenedor con esta instrucción, con esta instrucción que les puse aquí. Este, no, espérenme, es que estoy viendo el documento incorrecto. Acá. Supongamos que ya lo instalaron, ya crearon su red, ¿no? Ya instalaron Docker bien, ¿ok? Y el comando docker run lo que hace es el que les va a generar ya su contenedor base. O sea, el comando docker run sirve para crear un contenedor. ¿Ok? Ya teniendo Docker instalado y configurado, el siguiente paso es ejecutar esto, crear un contenedor. Este sería equivalente a su este contenedor base. ¿Vale?
Bueno, luego, ¿qué sigue? Acá. Esta es la explicación de los parámetros realmente y ese es un ejemplo. ¿Ok? Se fijan, creo que es más explicación que lo que hay que hacer realmente. Ya que entramos al contenedor, siempre cuando se entra a un contenedor, lo vamos a ver así en vivo, es como si abriéramos una terminal, le pusiéramos un comando y ya automáticamente estamos ya en otro entorno. Pero es una terminal así tal cual. O sea, está padre porque ni reservamos recursos ni nada. Ya estando dentro del contenedor, la siguiente misión es preparar su Ubuntu de su contenedor, ¿ok? Para actualizar el sistema operativo, este, instalar algunos paquetes básicos que se necesitan para poder jugar con con su contenedor, eh, más dependencias. Y por último, esta partecita de aquí es la instalación de React. Ya que instalamos estas dependencias generales, la instalación de React, pero pues eso ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Se traen, instalan más herramientas, dependencias, perdón, obtienen el paquete de React, lo instalan, hacen su start, su ping y listo. ¿Ok? Digamos que hasta aquí es llegar. Espero yo llegar al menos aquí el siguiente miércoles. ¿Cómo ven? ¿Sí creen que puedan tener al menos Docker instalado para el miércoles? Se quedan Sí, sin habla, así como que ya Se va a intentar. fue. Se va a intentar. Inténtenlo, ¿ok? Sé que es complicado para ustedes, que a lo mejor no están muy familiarizados, pero sí. Es que imagínense, sería muy aburrido tener un curso muy teórico de bases, ¿no? De bases no estructuradas y les venimos hablando de la replicación y de los nodos. Lo de menos era dejarle el React hasta donde lo que vimos, ¿no? Con puros ejemplitos así de un solo nodo, pero ah, es como que quedarnos a medias, ¿no? Las NoSQL no fueron también, no nada más se usan así, ¿ok? Entonces, pues vamos a tratar a ver cómo nos va. Vamos a dar un poco más de tiempo. Lo padre de esto, ¿saben qué va a ser? Que, por ejemplo, más adelante, cuando usemos otro manejador, ya tenemos toda esta infraestructura creada. Ya tenemos estos contenedores, los podemos reutilizar. Simplemente le vamos agregando más manejadores, pero ya tienen sus nodos creados, ¿no? Ya no, cuando querramos ver, por ejemplo, replicación, o sea, esto lo vamos a ver en cada modelo, ¿eh? Al rato vamos a ver Cassandra y también obviamente está su, su esquema de replicación, etcétera. Entonces, tenemos que estar haciendo distribución, no se diga Mongo y así, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya casi se nos acaba la clase. ¿Todo yo bien? tengo una duda con el ejercicio 2. Ah, sí, está una ley que decía que había creo que el comprobador o algo así, como de la práctica uno, que lo ejecutábamos y se comprobaba. En el ejercicio práctico 2 creo yo, si hay validador, creo que no, o sí. Es que Déjenme lo abro. creo que ahí en la asignación que sí, que se verificar que el validador Ah, a funcione. lo mejor me equivoqué y no debía haberles puesto eso porque pues creo que no tiene. No, este no tiene validador, entonces no le hagan caso a esa parte del Classroom. Está en Classroom, ¿no? Me imagino. Sí, Ajá. No, nada más contenga esto de aquí que les pide. En ese caso no van a tener validador, no se espanten, ¿ok? Porque son ejemplitos abiertos. Entonces no puedo validarlos así tal cual. va, va. ¿Ok? Profesor, yo también tengo el problema ese del momento de esta actualización. Se lo mandamos por Google Groups. ¿Actualización de qué? Cuando creamos el objeto JSON, lo que vamos a actualizar con post.
Ujú. me salen los symlinks, o sea, como fueran bueno, los conflictos. ¿Te salen errores, conflictos? Ajá, cuando hago post o compute, me Sí. da que se crean symlinks, o sea, que como hermanos los conflictos al momento de generar y no se puede actualizar. Pero vi que si se quita como el bucket type y lo haces así, sí se puede actualizar con post. Pero cuando se añade como el bucket type, no sé por qué se generan los symlinks. Está raro, pero es lo que no sé. Envíame el detalle, porfa, para revisarlo, Sí, ¿ok? Para entender bien y no ahorita estar especulando, sí, ¿ok? Y sí. y ahí lo vamos resolviendo. Bueno, sale pues chicos, pues si no hay más, le dejamos hasta aquí y los veo allá en presencial el miércoles Eso es la profesor. y el viernes, ¿verdad? Gracias, El viernes profe, hasta también. luego. Vale, profe, muchas gracias. A ustedes, bye bye.